Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Pero en este momento estamos en vivo, Día de Muertos, la fiesta quizás más grande de México. Es esta. Porque no es la independencia, no es la revolución, no es el grito ni siquiera. Es el Día de Muertos. Una tradición que ya vamos a entrar ahí en discrepancias en algún momento, ¿verdad? Pero es una tradición que ha atravesado fronteras. El Día de Muertos es la tradición de México que se reconoce en todo el mundo y que gran parte del mundo empieza a adoptar y les encanta porque es desde la idea del por qué celebramos el Día de Muertos, ¿no? Desde que concebimos que en estas fechas regresan las almas de nuestros seres queridos, nos visitan y consumen, ¿no? Aunque sea, se llevan un poquito de lo que les gustaba en vida y cómo convivir con ellos. Esta idea que tenemos los mexicanos de celebrar la muerte, que es también es celebrar la vida, es una idea que ha traspasado fronteras, que ha llegado a donde no se imaginan. Hoy vemos que incluso en celebraciones de Halloween, que es esta celebración pues americanizada, que bueno, ni siquiera tiene un origen realmente en Estados Unidos, por ahí estaba viendo que su origen real es en Europa y nada tiene que ver con, pues vaya, calabazas y terror, sino que es todavía más histórico el asunto. Ahí incluso los disfraces ya empezaron a disfrazarse de catrinas. Esto es muy importante porque creo que sí vale mucho la pena que entendamos que la tradición mexicana del Día de Muertos ha traspasado fronteras y es la tradición mexicana que obviamente ha inspirado películas y que ahí es donde entraba mi crítica, que aquellos que me siguen en Twitter ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Y que aquellos que no me siguen en Twitter, pues ahorita le van a agarrar la onda. Que para mí creo que, de hecho, vaya, no solamente para mí, sino para el productor, porque es lo mismo que me decía el productor, y he escuchado esta misma opinión desde hace en varios espacios, que en México nos faltó, ahora ya no, pero hace 4 años, 5 años y para atrás, nos faltó muchísimo explotarla, muchísimo. Tenían que venir de otros países y tenían que venir producciones extranjeras a explotar, a engrandecer esta tradición mexicana, porque no la valorábamos tanto. O sea, era como algo tan tradicional, tan cotidiano, que no es como que vamos a darle la gran difusión. Y los gobiernos realmente no invertían en la difusión del Día de Muertos, que es la fiesta. O sea, esta es la celebración que ha traspasado fronteras. Entonces, no estaban como invirtiendo tanto en el Día de Muertos, algo que considero que había sido un error. Había, y lo hablo en tiempo pasado, que por ejemplo, y voy al tema del desfile, este desfile agrupó, si no estoy mal, a 1 millón de personas, aproximadamente 1 millón de personas asistieron a ver este desfile. Y es un desfile que a mí me gusta, sí me gusta. Es un desfile que está muy padre, sí está muy padre. Y es un desfile que recopila como las tradiciones mexicanas y hace un desfile. Pero el origen del desfile es lo que cuestiono, porque era como cuestionable, creo que esta parte sí es cuestionable, que pues no se le ocurriera realmente a México hacer el desfile, sino que el desfile fue como, pues estamos obligados a hacerlo a raíz de la película James Bond, ¿no? O sea, llega la película de James Bond y en las primeras escenas de la película de James Bond del 2015, 2016, fue 2015, ¿no? Cuando se estrenó la película. Yo estuve ahí. Más o menos, se estrena la película en 2015, si no estoy mal. Entonces, se estrena esa película de James Bond en el 2015 y las primeras escenas son en México y se ve un gran desfile. Y yo les juro por mi vida que pues yo tenía muchos años de no venir a la Ciudad de México. Y yo vi la película y le pregunté a mi mamá, que había nacido, que ella nació aquí en la Ciudad de México, que si era tradicional ese desfile. Y ella me dijo que no, que en realidad pues ese desfile pues solamente lo habían hecho para la película. Desde ese momento dije, qué triste que no se le haya ocurrido, que no haya sido una idea de algún gobierno, en este caso los gobiernos de la Ciudad de México. Pero evidentemente, por la película,
pues llegaban, pues empezaron a llegar muchísimos extranjeros, empezó a ganar muchísimo afluencia pues el Día de Muertos, empezó a estallar la euforia internacional por el Día de Muertos y ya resultaba obligatorio que México tuviera un desfile, porque si no es como de, o sea, el desfile fue nada más para la película y ya, y no se les ha ocurrido. Era como lo que conducía. Entonces, es a raíz de esa película que hay desfile. Que había, por supuesto, una celebración en el Zócalo, que si se ponían, se han puesto, creo que año con año, los altares, que había celebraciones en grupos más chiquitos, que había unos que bailaban y que llegaban y que hacían ciertos performances, pero era independiente. No había como esta convocatoria de un gran desfile de Día de Muertos hasta que estalla la película de James Bond. Entonces, cuando yo, y justamente ahí va a ser polémica, y solo voy a mencionar por esto, pues creo que era evidente que sí, fue gracias a la película James Bond que se tiene hoy un desfile multitudinario año con año sobre el Día de Muertos, que por supuesto me gusta, que por supuesto creo que engrandece muchísimo y que era necesario, porque en México pues tenemos tanta cultura y nuestra cultura es tan rica que tenemos que presumirla, pero las administraciones pasadas estaban como mucho más enfocadas en financiar, por ejemplo, narcoseries, porque eso es lo que sí financiaba. Es conocido que ProMéxico, esta agencia que se creó exclusivamente para promover a México en el mundo, ProMéxico financiaba narcoseries. Así es como querían ver, o sea, así es como querían que el mundo viera a México, les era muy redituable. Entonces, ellos mismos, los gobiernos pasados, desde el gobierno federal y evidentemente también los locales, en vez de estar promoviendo la cultura, tradiciones meramente mexicanas, que son valoradas y han sido valoradas a nivel mundial y que año con año son cada vez más valoradas y que a la gente le encantan y que hoy por hoy ves en rincones del mundo cómo se maquillan de catrinas, cómo empiezan a hacer sus propias representaciones, cómo empiezan a celebrar el Día de Muertos, que es algo que es meramente mexicano. Hoy empiezas a ver cómo esto ha permeado en otras culturas y en otros rincones del mundo. Y era inaudito que en este país no se invirtiera en promocionar realmente algo tan cultural y tan tradicional como es el Día de Muertos y que estuvieran financiando narcoseries, por ejemplo. Creo que en ese sentido, esa es mi opinión meramente. Y algo que quiero resaltar del Día de Muertos es que, por ejemplo, a diferencia del año pasado, que esta parte es muy importante que la resaltemos. A diferencia del año pasado, hoy sí pudieron entrar a esta tradicional visita a los panteones. En esta tradicional visita a los panteones, y por ahí el productor en cualquier momento va a poner algunas imágenes que tenemos justamente en los panteones del día de hoy. Es tradición en México que tengamos a los familiares que vayan a los panteones y que limpien en donde están sus familiares, que limpien la tumba, que limpien las criptas, que hagan la limpieza y que les pongan flores, velas, que decoren. Incluso es tradicional todavía en pueblos, pues todavía lo vemos mucho más que en los panteones de las ciudades. Vemos que los familiares van y hacen fiesta, ¿no? Obviamente se quedan ahí y están entre familias, no están juntos entre familias, sentados, se llevan café, que llevan pan y pasan las noches en las tumbas de sus familiares, las disfrutan en familia, recuerdan y están los inciensos, las veladoras, el cempasúchil y vemos cómo las familias justamente hacen esta tradición todos los años. Lamentablemente, el año pasado les cerraron los panteones porque, pues, COVID, ¿no? Entonces, aunque todavía no se ha ido el COVID, el año pasado la situación era completamente distinta. Entonces, el año pasado, pues, muchos familiares sí la sintieron. Imagínense a tal grado que, pues vaya, en México no solamente celebramos la muerte, evidentemente la vida, sino que celebramos la muerte, sino que para, por ejemplo, enterrar a algunos de sus familiares, pues la gente estaba muy molesta porque se acordarán que cuando estábamos en COVID no les dejaban hacer funerales, ¿no? Era funeral de, o sea, 20 minutos, 5 personas contando y tan, ¿no? Y a féretro cerrado.
cuando pues estamos acostumbrados a incluso a veces velar a los familiares por mucho tiempo. Entonces, esta parte creo que es súper importante que nosotros pudiéramos resaltarla. Ahí están pues algunas de estas imágenes que estuvimos compartiendo en The Mexico News de cómo justamente están hoy los panteones, cómo regresaron los familiares a visitar a sus muertos tras las restricciones por COVID. Y creo que estas son las tradiciones que valen muchísimo la pena que rescatemos, que veamos, que se sigan presumiendo en todo el mundo, porque es vaya, es este agradecimiento que tenemos hacia quienes hoy ya no están con nosotros. Es, cada quien tendrá su idea, pero creo que son de estas tradiciones que poco a poco, como le voy diciendo, se van adaptando a otras culturas, van permeando en otras culturas. Y de noche esto se ve mucho mejor, ¿no? Digo, de noche ves las veladoras prendidas, ves a los familiares sentados, los ves tocando música, cantando, los ves rezando. O sea, vaya, dependiendo de dónde vayas, te vas dando cuenta de cómo permea la cultura del Día de Muertos. Entonces, de hecho, o sea, si lo ponemos así, para mí, esta es la mejor temporada del año. Creo que es de la más bonita, es la más colorida también, ¿no? Cosa también muy curiosa, la muerte la celebramos con muchísimo color, con muchísimos sabores, las calaveritas, las celebramos con poemas, las celebramos con música, y esto es, vaya, trasciende cualquier clase social. Esto es algo que realmente nos ha identificado a los mexicanos y creo que vale muchísimo la pena que lo sigamos presumiendo y que reconozcamos que si en realidad para mí, esa sí es muy mi humilde opinión, pero creo que esta es la fiesta de los mexicanos, es la celebración de nuestra cultura, es nuestro origen, es algo característico de los mexicanos, celebrar la muerte tanto como celebramos la vida. Y ahí vemos a los familiares limpiar las tumbas, limpiar las criptas, que cantan con los niños, o sea, van las familias enteras. Creo que esto es algo también que une mucho a la familia y no quería perder la oportunidad de enseñarles algunas imágenes que tomamos justamente de cómo es hoy, cuando los familiares, de hecho lo han hecho, vaya, lo han hecho fin de semana y hoy, pero particularmente 1 y 2 es cuando vemos a las familias reunirse en los panteones para preparar todo y que sus familiares, pues con esta idea que tenemos, encuentren el camino de regreso para visitarnos, para llevarse un poco de lo que les gustaba en vida, para que no se pierda esa tradición de recordar a nuestros seres queridos. Entonces, cuéntenme, déjenme saber en los comentarios si ustedes ya pusieron su ofrenda, qué es lo que más les gusta, si no les gusta, incluso habrá quienes digan, no, es que a mí no me gusta el Día de Muertos. Déjenme saber en los comentarios cómo están pasando estas fechas, que aunque día feriado, pues hay quienes trabajan y hay quienes dentro de estos días se dan esta oportunidad de celebrar a sus seres queridos, de celebrar la vida, celebrar la muerte, una tradición de verdad que es la tradición de los mexicanos y que traspasa fronteras.